El soldado estaba escondido detrás del árbol, el rifle apuntaba hacia él. Su destino podría ser la rendición o la muerte. Eran tiempos difíciles cuando una aldea se convirtió en el escenario de una disputa sangrienta entre la salvación de soldados rodeados y las órdenes de una rápida dominación. Los combates se extendieron violentamente por las trincheras. A veces las casas fueron rodeadas por disparos y granadas. Drones sobrevolaron a los adversarios cercados. En medio del humo y la muerte, un teniente intentaba motivar a su grupo de exconvictos. Mientras tanto, del otro lado, un joven de ideales polémicos sumaba experiencia a sus días en el grupo de asalto de fuerzas especiales. La situación de los soldados ucranianos era desesperada. El avance ruso en dirección a Toretsk rodeó a los hombres que defendían la tranquila villa de Nueva York. Era un cerco completo que parecía no tener posibilidades de escape. La rendición o la muerte eran las únicas alternativas. El número de bajas sería demasiado alto para los ucranianos. Eran momentos difíciles, pero había esperanza para esos soldados. Aunque la situación en general era difícil para Kiev, los rusos habían avanzado por grandes porciones del territorio ucraniano, principalmente en Donetsk. Era un momento difícil para Ucrania, teniendo que defender posiciones complicadas como Pokrovsk y Toretsk, áreas con pocas defensas secundarias después de la caída de Avdiivka a principios de año. Una de las pocas ventajas de Ucrania en la guerra en ese periodo era lograr mantener a las fuerzas de Moscú atascadas en una ofensiva fallida en Kharkov y poner sus drones a volar contra puntos estratégicos en Rusia. En agosto de 2024, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania informó que 15 drones fueron enviados a Rostov, alcanzando almacenes de combustibles y lubricantes. El fuego se destacó en la noche, pero ese no fue el único ataque en ese mes. Las explosiones iluminaron la noche en otras partes del oblast ruso. Esta vez, la base aérea de Morozovsk. Las llamas se elevaron cientos de metros en el aire. Al menos un Su-34, uno de los aviones que han azotado a las tropas de Kiev con las bombas bomba de aviación de alto poder, fue destruido en el proceso. Pero Rusia tenía muchos Su-34. Volaron por los cielos ucranianos. Las bombas estaban programadas para planear más de 70 kilómetros. Las caídas sobre las posiciones ucranianas eran imágenes terribles. La estrecha franja de casas en Nueva York ya ofrecía poca protección para los soldados. La explosión de las bombas tuvo un radio de destrucción de cientos de metros, llegando a más de 200 metros para una bomba de aviación de alto poder, 1500. Los impactos sucesivos eran suficientes para convertir toda la protección de las fuerzas de Kiev en escombros. Las tropas rusas caminaron entre los escombros dejados por las bombas. Algunas áreas prácticamente ya no tenían nada que perder. Las residencias fueron completamente destruidas por la cantidad de bombas bomba de aviación de alto poder lanzadas por la aviación de Moscú. Las granadas empezaron a explotar entre las ruinas. El humo señalaba dónde se estaba intensificando el combate. Eso ya no era simplemente un paseo por el apocalipsis. Ahora era hora de que los rifles entraran en acción. Una granada fue lanzada a uno de los sótanos. Los soldados solo se movieron después de asegurarse de que el lugar estaba limpio. El proceso tenía que ser lento. Al avanzar en medio de la destrucción, los enemigos intactos eran una fuente desagradable de sorpresas. Ningún soldado quería a un ucraniano enfurecido con un rifle apuntándole por la espalda. La columna de humo siempre era una señal en el campo de batalla. Era difícil encontrar al soldado, había que estar atento para saber hacia dónde disparar. El teniente Mykola Survolodimirovich advirtió varias veces a sus hombres que no bajaran la guardia.
Estaba en la guerra desde la movilización de 2022. Parecía que se quedaría ahí por un buen tiempo todavía. Desde que llegó, la 9ª Brigada de Fusileros Motorizados tenía órdenes de avanzar a cualquier costo. El mando fue juzgado por eso, ya que faltaba gente experimentada en la brigada para asumir el puesto. Trató de seguir las órdenes, puso a sus hombres al frente. Rusia estaba ganando y las victorias eran exigidas por el mando. Era difícil mantener la moral y la disciplina en las tropas Storm E y Storm V. Todos eran exconvictos o soldados problemáticos provenientes de otros batallones. Algunos con contratos indefinidos, continuamente renovados, quisieran o no. La principal diferencia entre los dos es que los contratos de Storm Z ofrecían indulto al término del servicio, mientras que las unidades Storm V no garantizaban ese beneficio, lo que significaba que los condenados podían regresar a prisión después de cumplir con sus funciones. Putin había cancelado nuevos contratos de Storm Z en 2023, creando solo el Storm V. Sin embargo, los Z continuaron en acción, siendo enviados a combates intensos en el frente. Los sobrevivientes tenían miradas vacías. Habían estado en tantos asaltos que ahora creían en milagros simplemente por estar vivos, o habían perdido totalmente la fe por presenciar durante demasiado tiempo el horror de la guerra. Todos en ese batallón eran exreclusos. A los ucranianos les gustaba decir que ahí solo había violadores, asesinos y hasta asesinos seriales. Es cierto, de hecho, algunos eran de ese tipo. Esos eran los peores con los que Mykola tenía que lidiar. Pero la mayoría de los novatos eran simplemente algunos que habían cometido delitos menores, a veces solo robo menor o posesión de drogas. La oferta era ir a la guerra por $2,000 al mes o ir a la cárcel. La propaganda hacía creer a muchos que ir a la guerra sería una condena menor. Allá la realidad los hizo reflexionar. Había ucranianos dentro de edificios que eran bombardeados continuamente, pero también en las trincheras, en las áreas verdes donde los rusos habían hecho el blanqueamiento. Los bombardeos rusos eran demasiado fuertes para que esas tropas resistieran por mucho tiempo. Las explosiones destruyeron las construcciones donde los ucranianos se escondieron. Las batallas dentro de las trincheras eran violentas. Los rusos pisaron la tierra removida de las trincheras, blandiendo sus rifles en dirección a los ucranianos acorralados. Los gatillos apretados de ambos lados llenaron la tierra de munición pesada. Algunos cuerpos ya estaban tirados en el suelo, eran frutos de la guerra pudriéndose en el piso para ser recogidos en bolsas negras. Eso sí es que algún día los recogieran. Las granadas explotaron cubriendo la visión de los combatientes. Un ucraniano trató de frenar a los rusos con una ametralladora PKN. El soldado de Moscú más atento logró alcanzar el arma. Por poco el hombre de Kiev no sucumbió, logró retroceder junto con los demás, con poca munición. Cada vez más acorralados, los ucranianos tenían pocas opciones en Nueva York. Dentro de la ciudad llovió muerte, llovió fuego. Las calles y casas fueron inundadas por la tristeza y la desesperación. Los ucranianos vieron a sus compañeros ser despedazados por las violentas caídas de las bombas rusas. El cerco agotaba a las tropas. Rápidamente, Mykola siguió presionando a sus soldados conforme recibía órdenes. La artillería gritó ofensas mortales a los ucranianos. El teniente perdió a muchos soldados en esos días en Nueva York, notando con tristeza el costo de las victorias. Era agosto de 2024 cuando supe que los ucranianos estaban rodeados, lo que hizo que los superiores impulsaran aún más los asaltos. El Comando A llegó a declarar la victoria en la toma de Nueva York. Los soldados de Kiev estuvieron casi 2 semanas rodeados. La masacre estaba a punto de ocurrir cuando comenzaron los problemas para Mykola y la 9ª Brigada de Fusileros Motorizados. Uno de los asaltos fue interrumpido repentinamente por los disparos de un tanque.
La explosión detuvo uno de los vehículos, soltando humo del metal, donde los cuerpos destrozados de los soldados rusos quedaron sepultados. El otro transporte logró escapar, pero el tanque lo persiguió. El polvo marcó el combate tenso. Los disparos estallaron cerca del vehículo ruso. Algunas explosiones después, tanto de disparos del tanque como de drones kamikaze, hicieron que el blindado ruso se detuviera. Un soldado cayó fuera del vehículo con el cuerpo cubierto por el humo. Algunas camionetas fueron detenidas por la misma violencia. El asalto ruso empezó a perder fuerza. Los hombres tuvieron que bajar para continuar. Mykola sabía quiénes eran esos nuevos soldados. La información empezó a difundirse por el mando. Él maldijo. Los hombres que escaparon del ataque contra los blindados intentaron esconderse en algunas casas. La fuerza aérea ucraniana, aunque no era ni de cerca tan poderosa como la rusa, tenía algunas armas eficientes. La bomba destruyó un edificio entero donde algunos soldados se refugiaron. Los tanques de la brigada ucraniana continuaron persiguiendo a los soldados, ahora que ya no había más blindados para destruir. Un cañón de un T-72 podía, dependiendo de la munición, atravesar hasta 500 a 600 milímetros de blindaje de acero. Destruir esas construcciones ligeras era fácil. Había munición suficiente para más de 40 disparos dependiendo del modelo del tanque. Los objetivos podían estar a 3 kilómetros que aún estarían dentro del alcance efectivo del T-72. La infantería podía ser aniquilada. Con el impacto, cuyo radio letal llegaba a 30 metros, Mykola recibía cada vez más malas noticias. La situación cambió en los 70 al trabajo, herramientas, tanque de... Artem Shukshuk-Sekiovich recibió órdenes de participar en una misión especial para liberar a sus compatriotas de un cerco ruso. Tomó un rifle y se preparó junto con el escuadrón. Estaba orgulloso de haber sido seleccionado para la misión. Ni siquiera le importaba el odio que el nombre de su brigada provocaba en los rusos y en tantas otras personas. Era un nombre pesado fuera de Ucrania, casi como monstruos, pero un coco que llegaba para imponerse ante los invasores enviados por Moscú. Artem llevaba 2 años en la 12ª Brigada, manteniendo el rifle listo para disparar contra los invasores. Desde joven se venía preparando para eso, viviendo los frutos amargos de la lucha contra los rusos ya desde el comienzo de la adolescencia. Salió de sus ensoñaciones cuando se dio la señal. Para que todos se posicionaran, el combate escaló rápidamente contra los rusos, en las casas vecinas. El humo de los rifles disparando calentó el aire. Las granadas volaron contra las ventanas del refugio enemigo, siendo una brigada bien integrada a la guerra moderna. Pronto recibieron el apoyo de un dron. Baba Yaga lanzó un explosivo pesado contra los rusos. El polvo y el humo cubrieron la visión de los soldados. Los rifles apuntaron, esperando que uno de los enemigos se expusiera entre el polvo suspendido. Una de esas granadas lanzó otro explosivo contra la casa. Los hombres se reposicionaron para rodear a los enemigos. Sin duda, su moral había bajado después del castigo de Baba Yaga, pero aún eran peligrosos. Los soldados se movieron entre las ruinas hasta lograr una aproximación más segura contra otra posición enemiga. Casi pisaron el cuerpo de uno de sus adversarios muertos cuando se movieron para lanzar una granada contra uno de los enemigos. Los rifles encendieron la carga de pólvora dentro de los cartuchos, lanzando proyectiles contra la casa. Cualquier abertura en la pared era un punto por donde los pequeños regalos de plomo volaban buscando cuerpos rusos. Los disparos atravesaron las ventanas. La cobertura permitió que los soldados lanzaran más granadas contra los rusos. La explosión creó una erupción de humo por la ventana.
El ataque continuó, con más explosivos abriéndose paso dentro de las defensas rusas. El humo llenó el aire dentro de la casa. Los rusos apenas podían ver cuántos de los suyos seguían vivos. La resistencia pareció cesar. Los ucranianos entraron lentamente en medio de la casa destruida. Poco a poco fueron ganando confianza, vieron los cuerpos tirados. Los rusos mutilados por disparos o deformados por las explosiones estaban por todas partes. Artem caminó entre la muerte. El soldado podía tener varios pensamientos al ver la sangre secándose en cuerpos desfigurados por los daños del combate. Algunos se sentían como dioses en el Valle de la Muerte, caminando sobre almas que los desafiaron, otros presenciaban la fragilidad de la vida. Esos mismos rusos que mataron y rodearon a los ucranianos ahora eran cadáveres olvidados en la zona de guerra. Artyom tenía apenas 20 años, pero desde la adolescencia era activo en los movimientos políticos ucranianos. Nacido en Zaporizhia, donde más de la mitad de las personas hablaban ruso, él se empeñó en demostrar que no era el idioma lo que le daba derecho a Rusia de anexar la región. Por eso se unió al sector derecho, también conocido como Right Sector o Private Sector. Artem pasó mucho tiempo entre ellos buscando votos en movimientos políticos ultranacionalistas. Lástima que su sueño salió tan mal en eso. A pesar de tanto movimiento, solo consiguieron un asiento en el Parlamento en 2014 y ninguno en 2019. La propaganda rusa probablemente ayudó a acabar con el capital político del sector privado, llamándolos nazis y diciendo que eran movimientos como esos los que dominaban la política ucraniana. Los rusos decían que el sector derecho dominaba el régimen de Kiev, aunque en realidad apenas lograban el 2% de los votos en el país. Artyom pensó mucho en eso, caminando por Nueva York, buscando a los rusos. Quería encontrar a aquellos que lo llamaban nazi y restregarles en la cara algunas verdades. Entraron en sótanos oscuros buscando a los enemigos. Y la caminata por las ruinas era extenuante. Había que concentrarse y tratar de escuchar cualquier ruido de los osos en medio de las explosiones y disparos lejanos. Uno de ellos estaba solo en uno de los sótanos. Se rindió sin munición ni armas, habiéndolo perdido todo durante la carrera por la supervivencia. Era piloto de un BMP. Había traído consigo a 6 soldados Storm Z-OV que ahora estaban perdidos como cadáveres o rondando las ruinas de Nueva York. Cuando le preguntaron contra quién luchaba, respondió, después de cierta vacilación, que estaba en Ucrania para luchar contra el sector derecho. Yo no exactamente. ¿Qué es eso? ¿Tienes alguna información política? ¿Quién está en tu contra? Dicen que el sector derecho sí. Eso casi hizo reír a los soldados. De cierta manera, con Artem ahí, ahora de alguna forma estaban luchando contra el sector derecho. La propaganda rusa era fuerte, haciendo que sus soldados creyeran que ese movimiento político era un enemigo descomunal, capaz de resistir incluso al segundo mayor poder militar del mundo. El sector derecho incluso tuvo un pequeño grupo paramilitar, pero fue disuelto e incorporado a las Fuerzas Armadas. Después, esa misma brigada fue disuelta, acusada de beneficiar a miembros del movimiento político. Artyom no quiere admitirlo. Pero, a pesar de la propaganda rusa desproporcionada, creando un demonio para su guerra santa, también había algo podrido. En el sector Pravi, varios periódicos occidentales decían que el movimiento político era un grupo de extrema derecha, con un pie en el fascismo. Había pruebas concretas de eso en algunos casos. Y también había acusaciones serias de los medios occidentales de que, sí, había individuos del Pravi Sector que tenían asociaciones con ideales neonazis, algunas provenientes incluso de medios israelíes. Die Welt, The New York Times y Le Monde Diplomatique describieron a algunos de los grupos constituyentes del Pravi Sector como de derecha radical, neonazis o neofascistas. Artem nunca se había involucrado en esa parte podrida, tenía sus propios ideales. Por eso terminó en Nueva York con la 12ª Brigada de Operaciones Especiales Azov. Claro que sería criticado por eso. Al final, el nombre Azov era por sí solo una plaga entre los rusos.
Uno de los motivos de esa invasión, Artem pasó por la selección inicial y por los exámenes médicos. La semana de pruebas no fue nada para alguien acostumbrado a los deportes como él. Se le dio un mes para pensar si haría el programa de entrenamiento de 30 días. No necesitó más que unas horas para decidir que quería empezar de inmediato en 2023. A los 19 años ya tenía el apodo de Basayev y estaba trabajando intensamente para ir al campo de batalla. A diferencia de tantas brigadas ucranianas con una escasez absurda de personal y de entrenamiento adecuado, la 12A tenía una gran ventaja para reclutar y entrenar. El escuadrón de la 12A, la segunda brigada, avanzó contra otra trinchera más. Recorrieron el camino ya gritando a los soldados que se rindieran. Eran hombres sin munición que ni siquiera se atrevieron a usar sus últimas granadas. El Azov por sí solo no tenía buena fama, pero a Artem le gustó ver cómo trataron a los prisioneros que capturaron ese día. El problema fue que algunos no quisieron rendirse. Eso volvió la situación más tensa en algunos avances en los mapas. El rifle apuntó al hombre detrás del árbol. El ucraniano le gritó al ruso que se rindiera. Él empezó a darse la vuelta, pero en sus manos había algo más. El gatillo desató toda la furia de la 12ª brigada. El cuerpo del ruso cayó lleno de munición 5.56. A su lado estaba el rifle Avtomat Kalashnikova. Cuando la resistencia terminó, tuvieron que entrar en un refugio profundo para encontrar a otro de los rusos. El hombre afirmó estar herido, recibió tratamiento y fue llevado con mucho esfuerzo. Para Artem y otros soldados, eso era muy diferente de las acusaciones que el batallón Azov recibió hace 10 años, al inicio de la guerra del Donbass, cuando todavía era un grupo paramilitar. Había pruebas concretas de crímenes de guerra cometidos en ese tiempo. Decían que el batallón Azov había cambiado. Ahora era una brigada con un influjo tan grande y diferenciado de soldados que transformó mucho de su filosofía. Llegó a ser justificado por algunos, por el hecho de que el país estaba bajo el ataque de invasores extranjeros, siendo comprensible que los ucranianos no se concentraran en las opiniones políticas de sus codefensores, sino en quién podía y quería luchar contra los invasores. Para otros, esa justificación era algo débil para tolerar ciertas ideologías que podrían convertirse en un riesgo aún mayor internamente en un ambiente de guerra. De cualquier manera, la propaganda rusa se aprovechó mucho de eso en ese momento, aunque nunca logró concretar el delirio de una Ucrania compuesta enteramente por maníacos nazis. Ahora, Artem y tantos otros intentaban limpiar ese nombre, luchando ferozmente como para romper ese cerco, casi sin esperanzas, para salvar a sus compatriotas. En Nueva York, la 12ª Brigada seguía recibiendo las peores misiones. Meses antes realizó su asalto en Avdiivka para permitir una retirada desesperada de las tropas ucranianas. Al final de la batalla, los rusos sabían a qué se enfrentaban. Enviaron más soldados para combatir a la 12ª Brigada. Artem observó movimiento enemigo en los campos. Disfrazó un poco el miedo con un comentario jocoso, lleno de propaganda sobre un ejército ruso compuesto enteramente por criminales y espías. Había un mar de rusos en camino. Del otro lado, Mykola y sus hombres de la 9ª Brigada de Fusileros Motorizados presionaron para retomar Nueva York del enemigo, que logrará acabar con lo que era casi una victoria asegurada. Era una guerra entre hombres que se acusaban de crímenes de todo tipo. Hubo crímenes de todos lados, aumentando la lista de podredumbre del conflicto, pero para empeorar las cosas, los hombres se volvieron criminales, desquitando su odio de manera colectiva al atacar a civiles y soldados que no tenían nada que ver con las acusaciones.